juicios tal vez más largos de la historia de Córdoba. Le decimos a la gente que el libro ¿Dónde estaba Dios? Se encuentra en todas las librerías del país y cuenta este caso, pero además, más profundamente, uno de los ejes centrales es este trabajo de investigación tuyo, Gustavo, de cómo el cristianismo, la religión, atravesó la dictadura, los años 70, y hubo victimarios y víctimas que eran cristianos. Ambos. Ambos. Y haciendo un poco eco de lo que decías vos del informe de México, yo hablo de terrorismo de Estado porque digo, bueno, acá empieza algo durante la democracia, inclusive en Argentina en el 75. Empieza a haber desapariciones en esa época y ahí empiezan a haber distintos actores católicos en distintos lugares. A mí el caso me interesó porque a los seminaristas, evidentemente seminaristas, miembros de una congregación religiosa, la gente que lo tortura en La Perla eran un grupo especializado en el campo religioso y con intereses religiosos, eran católicos también, ¿no? que los interrogan y lo que me cuentan ellos, que el debate de la tortura fue sobre teología, de alguna manera, ¿no? Era casi surreal. Hay también un paralelo ahí con lo de Monseñor Romero. Exacto, vivían, digamos, esto es anterior, a Monseñor Romero lo nombran arzobispo en el 77, perdón, en el 72, en el 77 matan a Rutilio Grande, que es el que activa la cosa, estos muchachos desaparecen en el 76, pero este estilo de cristianismo comprometido con el pueblo, de católicos que intentaban vivir su fe desde las bases, sin ser ideológicamente de la liberación o del tercer mundo, que eso tal vez nosotros, para ubicarlos más rápidamente, los catalogamos de esa manera. Pero eran gente prácticamente sin formación, estaban empezando a estudiar estos muchachos, ¿no? Esto que yo digo, hace 2 años que estaban en los seminarios, trabajando en los barrios, sin saber muy bien por qué los secuestran también, ¿no? No tienen mucha idea que uno pueda decir, bueno, los acusan de un libro, de un disco de Joan Baez, de cosas que no fundamentan una... Hay muchos paralelos entre la dictadura argentina y el terrorismo de Estado en Centroamérica. De hecho, muchos de los represores centroamericanos hicieron casi una maestría con nuestros represores de la AAA, principalmente Roberto D'Abuisson, que fue el que formó los escuadrones de la muerte y el responsable directo del asesinato de Monseñor Romero, había venido a aprender los métodos de la contrainsurgencia en Argentina, ¿no? Es interesante eso porque hay otros terrorismos de estados militares. Por ejemplo, el de Chile es mucho más pentecostal. Pinochet se asocia más a distintos pastores pentecostales. El de Brasil, los militares son mucho más tecnócratas y no meten lo religioso. Y Uruguay, los militares que tienen una tradición mucho más desde la masonería, digamos, desde lo masónico, no involucran lo religioso para nada. Y sí, en el caso de El Salvador y Argentina está esta conexión con cierto tipo de religiosidad, ¿no? Vamos a escuchar ahora la última homilía de Monseñor Óscar Romero el día anterior a su muerte, el 23 de marzo de 1980. Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. Ya es tiempo de que recuperen su conciencia y que obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado. La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas
si van teñidas con tanta sangre. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión. Esa última frase es conmovedora también, realmente muy contundente. Y lo interesante, Gustavo, es que la Iglesia, siendo una institución conservadora, nombra obispo a Romero desde el conservadurismo. Romero parece como un hombre de la institución, digamos, una persona que no iba a hacer mucho problema, un tipo que escribía homilías, que trabajaba en la prensa católica, un burócrata, un tipo que iba a ordenar los papeles y esa cuestión. Lo matan a Rutilio Grande, que es la última imagen que aparece ahí, un hombre canoso, un jesuita, muy amigo de él lo había ordenado, con 2 campesinos. Rutilio Grande tampoco era un hombre de la izquierda como una guerrilla, en organizaciones populares. Era un tipo que tenía microcréditos. Ajá. Ayudaba a los campesinos con microcréditos. Y por ese trabajo se enfrenta con alguna de las 14 familias que manejaban El Salvador, de estos grandes grupos, y lo matan a él. Y ahí es cuando muchos dicen, Romero tiene un quiebre, digamos, y dice, bueno, esto no puede seguir así, digamos, ¿no? Claro. Y ahí es donde él se pone frente, digamos, a este reclamo, que casi 70.000 desaparecidos, ¿no? Y muertos en la guerra civil de El Salvador, un país mucho más chico que el de Argentina. Fue una brutalidad la matanza, ¿no? Gustavo Morelo, sacerdote jesuita, profesor de sociología, ¿te parece, vos como hombre de la Iglesia, ¿te parece que podemos hacer algún paralelo con el Papa Francisco? También Francisco llega al Vaticano como alguien más bien, no sé si conservador, pero un hombre grande, un papa de transición, que no va a hacer mucho lío, no va a cambiar mucho las cosas después de Juan Pablo II y Benedicto XVI. Y sin embargo, nos está sorprendiendo. Yo creo que sí, yo creo que ese cambio se puede hacer, y me parece que tiene que ver con esto de escuchar la realidad, digamos, ¿no? Cuando estás en otra posición, cuando la realidad te llama de otra manera, cuando el lugar en el que estás te pide otros desafíos, la gente reacciona de distintas maneras. Romero reacciona de una manera frente a esa circunstancia en concreta. Francisco está reaccionando de otra manera en una posición donde uno no puede entrenar, digamos, ¿no? ¿Cuál es el puesto anterior para ser papa? ¿Cómo uno se prepara para eso? Bueno, es algo que te desborda en el momento en que asumes ese trabajo, ¿no? O también puede ser que, dicen algunos, cuando tenés poder se ve realmente quién sos. El Papa puede hacer lo que quiera, porque es un rey. Sí, lo que pasa es que también vos mismo acá en el programa tenés que negociar con tu gente, digamos, ¿no? Y eso, cualquier organización tiene esos espacios de negociación. Yo soy más el sociólogo aquí diciéndote eso, el poder. Pero tenía que negociar más cuando era arzobispo de Buenos Aires. Sí, sí, sin ninguna duda. Sí, sin ninguna duda. En ese sentido, veamos cómo actuó Juan Pablo II con Monseñor Romero, que es muy distinto a cómo está actuando Francisco con Monseñor Romero. La vamos a escuchar a María López Vigil, una teóloga nicaragüense que fue muy amiga de Monseñor Romero. La vemos. En mayo de 1979 tuve la oportunidad de escuchar de boca de Monseñor Romero, que me buscó casi para que yo le ayudara a entender lo que había pasado, el grado de humillación, de rechazo y de menosprecio que él sufrió en la visita a Juan Pablo II en aquel año. Yo estaba convencida, después de escucharle lo que oí, que lo he relatado en varias ocasiones, que a Monseñor Romero lo iban a matar. Esa noche de mayo de 1979 en Madrid, después de escucharlo, yo dije, lo van a matar. Es decir, el Vaticano lo ha abandonado, Juan Pablo II lo humilló. ¿De qué manera lo humilló? ¿Qué le dijo? Bueno, él me contó en 3 actos esta tragedia, porque fue una tragedia, y yo vi llorar a Monseñor Romero, y él me dijo que yo lo ayudara a entender. La primera cosa fue que Monseñor Romero iba con un montón de papeles sobre la persecución que había contra él en El Salvador. En aquel tiempo habían matado ya a varios sacerdotes. Y el Papa le dijo, no tenemos tiempo aquí de leer tantos papeles. Y Monseñor Romero se quedó frustrado. Segundo acto,
le lleva una foto de Octavio Ortiz, un sacerdote que había muerto aquel año, acribillado, ametrallado, en la colonia de San Antonio Abad. Había matado con él a otros muchachos y él me dice, se la enseño y le digo, mire monseñor, yo lo ordené, tenía 20 y tantos años. No era un guerrillero, le dijo el Papa, no era un guerrillero. Y monseñor guardó la foto y lo decía llorando, tercer acto, que fue lo más profundo, una discusión sobre las relaciones Iglesia-Estado en El Salvador. Y el Papa le empieza a decir a monseñor Romero que la Iglesia se tiene que llevar bien con el Estado. Y monseñor Romero le dice que no puede ser así porque el Estado se lleva mal con el pueblo y lo está asesinando. Y recuerdo para siempre este gesto, me decía monseñor Romero, me decía que teníamos que llevarnos bien. Y en un momento me insistió tanto que le dije, bueno, Santo Padre, Jesús dijo que no había venido a traer la paz, sino la espada. No exagere tanto, señor arzobispo. Paradojas de la historia. Hoy Juan Pablo II canonizado y desde el próximo sábado Monseñor Romero beatificado. ¿No? Sí, yo creo que también esto dice mucho de la situación en la que Juan Pablo II asume. Venía de una Polonia ocupada por el imperialismo ruso y en ese momento yo creo que él lee lo que pasa en América Latina como si fuese Europa. Lee mal. Yo creo que lo lee mal, en ese sentido lee mal lo que pasa ahora con Nicaragua y con El Salvador, me parece que ahí hay una cosa así. Sí, se recuerda también cuando creo que en el 79 lo reta duramente a Ernesto Cardenal. Sí, ¿no sí, en la reunión cuando era ministro del del gobierno sandinista. Del gobierno sandinista, sí, claro. De la revolución nicaragüense, que fue una revolución que tuvo componente cristiano desde el principio. Sí. La revolución nicaragüense, inclusive desde Cuba, les dicen a los revolucionarios pro-cubanos de Nicaragua, no, ustedes no pueden hacer el mismo error que nosotros, ustedes tienen que incorporar a los cristianos del principio. Cardenal y muchísima gente que estaba con él entran desde el principio a ser parte de la revolución, o sea, una revolución que desde el primer momento tuvo componente cristiano, que de hecho no abolió nunca la propiedad privada, la revolución nicaragüense. Gustavo Morelo, me quedo con esta idea, no sé si es una idea objetiva o un deseo, de que la Iglesia a nivel mundial, a partir del Papa Francisco, algo está cambiando, ¿no? Me parece que en Argentina estamos un poquito atrás, ¿no? Porque hoy se cumplen 20 años de la muerte de Monseñor Jaime de Nevares, también un referente del progresismo dentro del episcopado, y hoy yo busco en el episcopado y no encuentro un de Nevares, un Novak, un Esaine. Yo creo que ha cambiado también el momento histórico, ¿no? Me parece que hay otro perfil de gente, me parece que hay gente más pastoral y yo creo que eso es lo que está, los nombramientos que ha hecho Bergoglio en los últimos tiempos en la Iglesia Argentina y en el mundo tienen que ver con eso, gente más cercana al pueblo fiel, a la vida cotidiana de la gente. La Iglesia viene cambiando, la Iglesia ha sido siempre, el cristianismo, las religiones han sido siempre fuerzas políticas. Y han sido fuerzas políticas que están ahí para que distinta gente los tome, digamos, ¿no? Y lo han asumido de distintos lugares. El cristianismo desde 1960 en América Latina tiene ese poder transformador. Hay muchos casos que han tenido que ver con eso, porque no solamente uno tiene que fijarse en lo que hace la institución, sino en lo que hacen las bases y en la gente que desde su inspiración personal trabaja. Y en eso seguramente en tu programa has tenido mucha gente que empieza a trabajar desde las comunidades inspirados por su fe, ¿no es cierto? Que animados por su fe cristiana, católica, pentecostal, otra cosa, se vuelcan al servicio de la comunidad. Gustavo Morelo, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vos. Nos quedamos con tu libro, ¿Dónde estaba Dios?, para entender mucho de lo que nos pasó en los 70, y lo leí y lo recomiendo. Muchísimas gracias, María. Muchas gracias. Y gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Espero que sea más seguido. Trataremos. En el próximo bloque, el bloque de las comunidades con Jenny Ortega Benavides, vamos a tratar de cómo viven los haitianos aquí en Argentina. Vamos a estar con dos invitados que vienen de Haití, que viven aquí, que son argentinos también. Ya vemos. Arriba Argentina y Paraguay, Uruguay el canto de Brasil.